called General Eisenhower. There was a training op, dress rehearsal for D-Day. La película El día D, Bajo presión se presenta como un intenso drama histórico centrado en las horas más críticas previas a una gran operación militar. Más allá de las explosiones o del espectáculo visual típico del cine bélico moderno, esta producción apuesta por una tensión psicológica constante, construida a través de decisiones estratégicas, conflictos humanos y el peso emocional que recae sobre quienes deben actuar bajo una presión extrema. Inspirada en acontecimientos relacionados con el histórico desembarco aliado durante la Segunda Guerra Mundial, la cinta consigue mantener al espectador atrapado sin depender de giros exagerados ni de escenas innecesariamente grandilocuentes. Uno de los mayores aciertos de la película es su atmósfera. Desde los primeros minutos se percibe una sensación de urgencia silenciosa, relojes avanzando, mapas sobre mesas, conversaciones tensas y miradas cargadas de incertidumbre. La dirección entiende perfectamente que el miedo no siempre proviene del enemigo visible, sino de la duda. Cada decisión puede cambiar el destino de miles de personas, y ese concepto se convierte en el verdadero motor narrativo de la obra. Visualmente, la película utiliza tonos fríos, iluminación sobria y escenarios cerrados que transmiten claustrofobia emocional. Aunque la historia se desarrolla en un contexto militar de enorme escala, gran parte del relato se concentra en oficinas, centros de mando y espacios donde las palabras pesan más que las balas. Este enfoque le da un carácter más maduro y reflexivo, alejándose del espectáculo superficial para centrarse en la dimensión humana del conflicto. Las actuaciones resultan especialmente sólidas. El reparto logra transmitir cansancio, ansiedad y responsabilidad sin caer en exageraciones melodramáticas. Los personajes principales no son retratados como héroes perfectos, sino como individuos enfrentados a una situación límite. Esa humanidad hace que el público conecte rápidamente con ellos. Incluso los personajes secundarios aportan matices interesantes, mostrando distintas formas de reaccionar ante el miedo, la presión política y la incertidumbre militar. Otro aspecto destacable es el guión. La narrativa evita simplificar el contexto histórico y trata al espectador con inteligencia. No intenta convertir la historia en un simple enfrentamiento entre buenos y malos, sino que explora la complejidad de liderar durante tiempos de guerra. Hay diálogos cargados de tensión moral y momentos donde las decisiones estratégicas parecen más aterradoras que cualquier escena de combate. El ritmo puede parecer pausado para quienes buscan acción constante, pero precisamente esa calma contenida es la que fortalece la experiencia. La banda sonora también cumple un papel fundamental. En lugar de dominar las escenas, acompaña discretamente el ambiente de incertidumbre. Los silencios tienen tanta importancia como la música, y eso ayuda a reforzar la sensación de peligro inminente. En muchos momentos, el sonido del viento, de los pasos o de las comunicaciones militares genera más tensión que una composición épica tradicional. A nivel temático, la película habla sobre liderazgo, sacrificio y responsabilidad. Plantea preguntas interesantes sobre el costo humano de las decisiones políticas y militares. ¿Cómo se carga con el peso de una elección que puede definir el destino de miles de personas? ¿Qué ocurre emocionalmente con quienes deben decidir bajo presión absoluta? Estas preguntas convierten la obra en algo más profundo que una simple película bélica. También resulta interesante cómo la historia muestra el choque entre la lógica militar y las emociones humanas. Los personajes deben actuar con precisión estratégica mientras enfrentan miedo, dudas y agotamiento psicológico. Esa dualidad le da autenticidad a la narrativa y evita que los protagonistas parezcan figuras inalcanzables. En términos cinematográficos, la producción demuestra un notable cuidado técnico. La fotografía es elegante y funcional, el montaje mantiene la tensión de manera constante y la dirección artística recrea con credibilidad el contexto histórico. No se trata de una película obsesionada con los efectos especiales, su verdadera fuerza está en la construcción del suspenso y en la sensación de que el tiempo se agota. Sin embargo, la película no es perfecta. Algunos espectadores podrían considerar que el ritmo es demasiado contenido y que faltan escenas de acción más impactantes. Quienes prefieran un cine bélico explosivo y acelerado quizá encuentren esta propuesta demasiado enfocada en el diálogo y la estrategia. Aún así, precisamente esa sobriedad es lo que le otorga personalidad propia dentro del género. Otro posible punto discutible es que ciertos personajes secundarios podrían haberse desarrollado más. Aunque las interpretaciones son convincentes, algunos conflictos personales quedan apenas insinuados. Esto no afecta gravemente la experiencia,
pero sí deja la sensación de que ciertas historias tenían potencial para profundizarse más. En conjunto, El día de Bajo presión ofrece una experiencia intensa, inteligente y emocionalmente absorbente. No busca impresionar únicamente con batallas o destrucción masiva, sino con el peso psicológico de las decisiones tomadas en momentos críticos de la historia. Es una película que apuesta por la tensión contenida, por el drama humano y por la reflexión sobre el liderazgo en tiempos de crisis. La película El día de Bajo presión se presenta como un intenso drama histórico centrado en las horas más críticas previas a una gran operación militar. Más allá de las explosiones o del espectáculo visual típico del cine bélico moderno, esta producción apuesta por una tensión psicológica constante, construida a través de decisiones estratégicas, conflictos humanos y el peso emocional que recae sobre quienes deben actuar bajo una presión extrema. Inspirada en acontecimientos relacionados con el histórico desembarco aliado durante la Segunda Guerra Mundial, la cinta consigue mantener al espectador atrapado sin depender de giros exagerados ni de escenas innecesariamente grandilocuentes. Uno de los mayores aciertos de la película es su atmósfera. Desde los primeros minutos se percibe una sensación de urgencia silenciosa, relojes avanzando, mapas sobre mesas, conversaciones tensas y miradas cargadas de incertidumbre. La dirección entiende perfectamente que el miedo no siempre proviene del enemigo visible, sino de la duda. Cada decisión puede cambiar el destino de miles de personas, y ese concepto se convierte en el verdadero motor narrativo de la obra. Visualmente, la película utiliza tonos fríos, iluminación sobria y escenarios cerrados que transmiten claustrofobia emocional. Aunque la historia se desarrolla en un contexto militar de enorme escala, gran parte del relato se concentra en oficinas, centros de mando y espacios donde las palabras pesan más que las balas. Este enfoque le da un carácter más maduro y reflexivo, alejándose del espectáculo superficial para centrarse en la dimensión humana del conflicto. Las actuaciones resultan especialmente sólidas. El reparto logra transmitir cansancio, ansiedad y responsabilidad sin caer en exageraciones melodramáticas. Los personajes principales no son retratados como héroes perfectos, sino como individuos enfrentados a una situación límite. Esa humanidad hace que el público conecte rápidamente con ellos. Incluso los personajes secundarios aportan matices interesantes, mostrando distintas formas de reaccionar ante el miedo, la presión política y la incertidumbre militar. Otro aspecto destacable es el guión. La narrativa evita simplificar el contexto histórico y trata al espectador con inteligencia. No intenta convertir la historia en un simple enfrentamiento entre buenos y malos, sino que explora la complejidad de liderar durante tiempos de guerra. Hay diálogos cargados de tensión moral y momentos donde las decisiones estratégicas parecen más aterradoras que cualquier escena de combate. El ritmo puede parecer pausado para quienes buscan acción constante, pero precisamente esa calma contenida es la que fortalece la experiencia. La banda sonora también cumple un papel fundamental. En lugar de dominar las escenas, acompaña discretamente el ambiente de incertidumbre. Los silencios tienen tanta importancia como la música, y eso ayuda a reforzar la sensación de peligro inminente. En muchos momentos, el sonido del viento, de los pasos o de las comunicaciones militares genera más tensión que una composición épica tradicional. A nivel temático, la película habla sobre liderazgo, sacrificio y responsabilidad. Plantea preguntas interesantes sobre el costo humano de las decisiones políticas y militares. ¿Cómo se carga con el peso de una elección que puede definir el destino de miles de personas? ¿Qué ocurre emocionalmente con quienes deben decidir bajo presión absoluta? Estas preguntas convierten la obra en algo más profundo que una simple película bélica. También resulta interesante cómo la historia muestra el choque entre la lógica militar y las emociones humanas. Los personajes deben actuar con precisión estratégica mientras enfrentan miedo, dudas y agotamiento psicológico. Esa dualidad le da autenticidad a la narrativa y evita que los protagonistas parezcan figuras inalcanzables. En términos cinematográficos, la producción demuestra un notable cuidado técnico. La fotografía es elegante y funcional, el montaje mantiene la tensión de manera constante y la dirección artística recrea con credibilidad el contexto histórico. No se trata de una película obsesionada con los efectos especiales, su verdadera fuerza está en la construcción del suspenso y en la sensación de que el tiempo se agota. Sin embargo, la película no es perfecta. Algunos espectadores podrían considerar que el ritmo es demasiado contenido y que faltan escenas de acción más impactantes. Quienes prefieran un cine bélico explosivo y acelerado quizá encuentren esta propuesta demasiado enfocada en el diálogo y la estrategia.
Aún así, precisamente esa sobriedad es lo que le otorga personalidad propia dentro del género. Otro posible punto discutible es que ciertos personajes secundarios podrían haberse desarrollado más. Aunque las interpretaciones son convincentes, algunos conflictos personales quedan apenas insinuados. Esto no afecta gravemente la experiencia, pero sí deja la sensación de que ciertas historias tenían potencial para profundizarse más. En conjunto, el día de Bajo presión ofrece una experiencia intensa, inteligente y emocionalmente absorbente. No busca impresionar únicamente con batallas o destrucción masiva, sino con el peso psicológico de las decisiones tomadas en momentos críticos de la historia. Es una película que apuesta por la tensión contenida, por el drama humano y por la reflexión sobre el liderazgo en tiempos de crisis. La película El día de Bajo presión se presenta como un intenso drama histórico centrado en las horas más críticas previas a una gran operación militar. Más allá de las explosiones o del espectáculo visual típico del cine bélico moderno, esta producción apuesta por una tensión psicológica constante, construida a través de decisiones estratégicas, conflictos humanos y el peso emocional que recae sobre quienes deben actuar bajo una presión extrema. Inspirada en acontecimientos relacionados con el histórico desembarco aliado durante la Segunda Guerra Mundial, la cinta consigue mantener al espectador atrapado sin depender de giros exagerados ni de escenas innecesariamente grandilocuentes. Uno de los mayores aciertos de la película es su atmósfera. Desde los primeros minutos se percibe una sensación de urgencia silenciosa, relojes avanzando, mapas sobre mesas, conversaciones tensas y miradas cargadas de incertidumbre. La dirección entiende perfectamente que el miedo no siempre proviene del enemigo visible, sino de la duda. Cada decisión puede cambiar el destino de miles de personas, y ese concepto se convierte en el verdadero motor narrativo de la obra. Visualmente, la película utiliza tonos fríos, iluminación sobria y escenarios cerrados que transmiten claustrofobia emocional. Aunque la historia se desarrolla en un contexto militar de enorme escala, gran parte del relato se concentra en oficinas, centros de mando y espacios donde las palabras pesan más que las balas. Este enfoque le da un carácter más maduro y reflexivo, alejándose del espectáculo superficial para centrarse en la dimensión humana del conflicto. Las actuaciones resultan especialmente sólidas. El reparto logra transmitir cansancio, ansiedad y responsabilidad sin caer en exageraciones melodramáticas. Los personajes principales no son retratados como héroes perfectos, sino como individuos enfrentados a una situación límite. Esa humanidad hace que el público conecte rápidamente con ellos. Incluso los personajes secundarios aportan matices interesantes, mostrando distintas formas de reaccionar ante el miedo, la presión política y la incertidumbre militar. Otro aspecto destacable es el guión. La narrativa evita simplificar el contexto histórico y trata al espectador con inteligencia. No intenta convertir la historia en un simple enfrentamiento entre buenos y malos, sino que explora la complejidad de liderar durante tiempos de guerra. Hay diálogos cargados de tensión moral y momentos donde las decisiones estratégicas parecen más aterradoras que cualquier escena de combate. El ritmo puede parecer pausado para quienes buscan acción constante, pero precisamente esa calma contenida es la que fortalece la experiencia. La banda sonora también cumple un papel fundamental. En lugar de dominar las escenas, acompaña discretamente el ambiente de incertidumbre. Los silencios tienen tanta importancia como la música, y eso ayuda a reforzar la sensación de peligro inminente. En muchos momentos, el sonido del viento, de los pasos o de las comunicaciones militares genera más tensión que una composición épica tradicional. A nivel temático, la película habla sobre liderazgo, sacrificio y responsabilidad. Plantea preguntas interesantes sobre el costo humano de las decisiones políticas y militares. ¿Cómo se carga con el peso de una elección que puede definir el destino de miles de personas? ¿Qué ocurre emocionalmente con quienes deben decidir bajo presión absoluta? Estas preguntas convierten la obra en algo más profundo que una simple película bélica. También resulta interesante cómo la historia muestra el choque entre la lógica militar y las emociones humanas. Los personajes deben actuar con precisión estratégica mientras enfrentan miedo, dudas y agotamiento psicológico. Esa dualidad le da autenticidad a la narrativa y evita que los protagonistas parezcan figuras inalcanzables. En términos cinematográficos, la producción demuestra un notable cuidado técnico. La fotografía es elegante y funcional, el montaje mantiene la tensión de manera constante y la dirección artística recrea con credibilidad el contexto histórico. No se trata de una película obsesionada con los efectos especiales,
su verdadera fuerza está en la construcción del suspenso y en la sensación de que el tiempo se agota. Sin embargo, la película no es perfecta. Algunos espectadores podrían considerar que el ritmo es demasiado contenido y que faltan escenas de acción más impactantes. Quienes prefieran un cine bélico explosivo y acelerado quizá encuentren esta propuesta demasiado enfocada en el diálogo y la estrategia. Aún así, precisamente esa sobriedad es lo que le otorga personalidad propia dentro del género. Otro posible punto discutible es que ciertos personajes secundarios podrían haberse desarrollado más. Aunque las interpretaciones son convincentes, algunos conflictos personales quedan apenas insinuados. Esto no afecta gravemente la experiencia, pero sí deja la sensación de que ciertas historias tenían potencial para profundizarse más. En conjunto, el día de Bajo presión ofrece una experiencia intensa, inteligente y emocionalmente absorbente. No busca impresionar únicamente con batallas o destrucción masiva, sino con el peso psicológico de las decisiones tomadas en momentos críticos de la historia. Es una película que apuesta por la tensión contenida, por el drama humano y por la reflexión sobre el liderazgo en tiempos de crisis. La película El día de Bajo presión se presenta como un intenso drama histórico centrado en las horas más críticas previas a una gran operación militar. Más allá de las explosiones o del espectáculo visual típico del cine bélico moderno, esta producción apuesta por una tensión psicológica constante, construida a través de decisiones estratégicas, conflictos humanos y el peso emocional que recae sobre quienes deben actuar bajo una presión extrema. Inspirada en acontecimientos relacionados con el histórico desembarco aliado durante la Segunda Guerra Mundial, la cinta consigue mantener al espectador atrapado sin depender de giros exagerados ni de escenas innecesariamente grandilocuentes. Uno de los mayores aciertos de la película es su atmósfera. Desde los primeros minutos se percibe una sensación de urgencia silenciosa, relojes avanzando, mapas sobre mesas, conversaciones tensas y miradas cargadas de incertidumbre. La dirección entiende perfectamente que el miedo no siempre proviene del enemigo visible, sino de la duda. Cada decisión puede cambiar el destino de miles de personas, y ese concepto se convierte en el verdadero motor narrativo de la obra. Visualmente, la película utiliza tonos fríos, iluminación sobria y escenarios cerrados que transmiten claustrofobia emocional. Aunque la historia se desarrolla en un contexto militar de enorme escala, gran parte del relato se concentra en oficinas, centros de mando y espacios donde las palabras pesan más que las balas. Este enfoque le da un carácter más maduro y reflexivo, alejándose del espectáculo superficial para centrarse en la dimensión humana del conflicto. Las actuaciones resultan especialmente sólidas. El reparto logra transmitir cansancio, ansiedad y responsabilidad sin caer en exageraciones melodramáticas. Los personajes principales no son retratados como héroes perfectos, sino como individuos enfrentados a una situación límite. Esa humanidad hace que el público conecte rápidamente con ellos. Incluso los personajes secundarios aportan matices interesantes, mostrando distintas formas de reaccionar ante el miedo, la presión política y la incertidumbre militar. Otro aspecto destacable es el guión. La narrativa evita simplificar el contexto histórico y trata al espectador con inteligencia. No intenta convertir la historia en un simple enfrentamiento entre buenos y malos, sino que explora la complejidad de liderar durante tiempos de guerra. Hay diálogos cargados de tensión moral y momentos donde las decisiones estratégicas parecen más aterradoras que cualquier escena de combate. El ritmo puede parecer pausado para quienes buscan acción constante, pero precisamente esa calma contenida es la que fortalece la experiencia. La banda sonora también cumple un papel fundamental. En lugar de dominar las escenas, acompaña discretamente el ambiente de incertidumbre. Los silencios tienen tanta importancia como la música, y eso ayuda a reforzar la sensación de peligro inminente. En muchos momentos, el sonido del viento, de los pasos o de las comunicaciones militares genera más tensión que una composición épica tradicional. A nivel temático, la película habla sobre liderazgo, sacrificio y responsabilidad. Plantea preguntas interesantes sobre el costo humano de las decisiones políticas y militares. ¿Cómo se carga con el peso de una elección que puede definir el destino de miles de personas? ¿Qué ocurre emocionalmente con quienes deben decidir bajo presión absoluta? Estas preguntas convierten la obra en algo más profundo que una simple película bélica. También resulta interesante cómo la historia muestra el choque entre la lógica militar y las emociones humanas. Los personajes deben actuar con precisión estratégica mientras enfrentan miedo, dudas y agotamiento psicológico.
Esa dualidad le da autenticidad a la narrativa y evita que los protagonistas parezcan figuras inalcanzables. En términos cinematográficos, la producción demuestra un notable cuidado técnico. La fotografía es elegante y funcional, el montaje mantiene la tensión de manera constante y la dirección artística recrea con credibilidad el contexto histórico. No se trata de una película obsesionada con los efectos especiales, su verdadera fuerza está en la construcción del suspenso y en la sensación de que el tiempo se agota. Sin embargo, la película no es perfecta. Algunos espectadores podrían considerar que el ritmo es demasiado contenido y que faltan escenas de acción más impactantes. Quienes prefieran un cine bélico explosivo y acelerado quizá encuentren esta propuesta demasiado enfocada en el diálogo y la estrategia. Aún así, precisamente esa sobriedad es lo que le otorga personalidad propia dentro del género. Otro posible punto discutible es que ciertos personajes secundarios podrían haberse desarrollado más. Aunque las interpretaciones son convincentes, algunos conflictos personales quedan apenas insinuados. Esto no afecta gravemente la experiencia, pero sí deja la sensación de que ciertas historias tenían potencial para profundizarse más. En conjunto, el día de Bajo presión ofrece una experiencia intensa, inteligente y emocionalmente absorbente. No busca impresionar únicamente con batallas o destrucción masiva, sino con el peso psicológico de las decisiones tomadas en momentos críticos de la historia. Es una película que apuesta por la tensión contenida, por el drama humano y por la reflexión sobre el liderazgo en tiempos de crisis. La película El día de Bajo presión se presenta como un intenso drama histórico centrado en las horas más críticas previas a una gran operación militar. Más allá de las explosiones o del espectáculo visual típico del cine bélico moderno, esta producción apuesta por una tensión psicológica constante, construida a través de decisiones estratégicas, conflictos humanos y el peso emocional que recae sobre quienes deben actuar bajo una presión extrema. Inspirada en acontecimientos relacionados con el histórico desembarco aliado durante la Segunda Guerra Mundial, la cinta consigue mantener al espectador atrapado sin depender de giros exagerados ni de escenas innecesariamente grandilocuentes. Uno de los mayores aciertos de la película es su atmósfera. Desde los primeros minutos se percibe una sensación de urgencia silenciosa, relojes avanzando, mapas sobre mesas, conversaciones tensas y miradas cargadas de incertidumbre. La dirección entiende perfectamente que el miedo no siempre proviene del enemigo visible, sino de la duda. Cada decisión puede cambiar el destino de miles de personas, y ese concepto se convierte en el verdadero motor narrativo de la obra. Visualmente, la película utiliza tonos fríos, iluminación sobria y escenarios cerrados que transmiten claustrofobia emocional. Aunque la historia se desarrolla en un contexto militar de enorme escala, gran parte del relato se concentra en oficinas, centros de mando y espacios donde las palabras pesan más que las balas. Este enfoque le da un carácter más maduro y reflexivo, alejándose del espectáculo superficial para centrarse en la dimensión humana del conflicto. Las actuaciones resultan especialmente sólidas. El reparto logra transmitir cansancio, ansiedad y responsabilidad sin caer en exageraciones melodramáticas. Los personajes principales no son retratados como héroes perfectos, sino como individuos enfrentados a una situación límite. Esa humanidad hace que el público conecte rápidamente con ellos. Incluso los personajes secundarios aportan matices interesantes, mostrando distintas formas de reaccionar ante el miedo, la presión política y la incertidumbre militar. Otro aspecto destacable es el guión. La narrativa evita simplificar el contexto histórico y trata al espectador con inteligencia. No intenta convertir la historia en un simple enfrentamiento entre buenos y malos, sino que explora la complejidad de liderar durante tiempos de guerra. Hay diálogos cargados de tensión moral y momentos donde las decisiones estratégicas parecen más aterradoras que cualquier escena de combate. El ritmo puede parecer pausado para quienes buscan acción constante, pero precisamente esa calma contenida es la que fortalece la experiencia. La banda sonora también cumple un papel fundamental. En lugar de dominar las escenas, acompaña discretamente el ambiente de incertidumbre. Los silencios tienen tanta importancia como la música, y eso ayuda a reforzar la sensación de peligro inminente. En muchos momentos, el sonido del viento, de los pasos o de las comunicaciones militares genera más tensión que una composición épica tradicional. A nivel temático, la película habla sobre liderazgo, sacrificio y responsabilidad. Plantea preguntas interesantes sobre el costo humano de las decisiones políticas y militares. ¿Cómo se carga con el peso de una elección que puede definir el destino de miles de personas?
¿Qué ocurre emocionalmente con quienes deben decidir bajo presión absoluta? Estas preguntas convierten la obra en algo más profundo que una simple película bélica. También resulta interesante cómo la historia muestra el choque entre la lógica militar y las emociones humanas. Los personajes deben actuar con precisión estratégica mientras enfrentan miedo, dudas y agotamiento psicológico. Esa dualidad le da autenticidad a la narrativa y evita que los protagonistas parezcan figuras inalcanzables. En términos cinematográficos, la producción demuestra un notable cuidado técnico. La fotografía es elegante y funcional, el montaje mantiene la tensión de manera constante y la dirección artística recrea con credibilidad el contexto histórico. No se trata de una película obsesionada con los efectos especiales, su verdadera fuerza está en la construcción del suspenso y en la sensación de que el tiempo se agota. Sin embargo, la película no es perfecta. Algunos espectadores podrían considerar que el ritmo es demasiado contenido y que faltan escenas de acción más impactantes. Quienes prefieran un cine bélico explosivo y acelerado quizá encuentren esta propuesta demasiado enfocada en el diálogo y la estrategia. Aún así, precisamente esa sobriedad es lo que le otorga personalidad propia dentro del género. Otro posible punto discutible es que ciertos personajes secundarios podrían haberse desarrollado más. Aunque las interpretaciones son convincentes, algunos conflictos personales quedan apenas insinuados. Esto no afecta gravemente la experiencia, pero sí deja la sensación de que ciertas historias tenían potencial para profundizarse más. En conjunto, El día de Bajo presión ofrece una experiencia intensa, inteligente y emocionalmente absorbente. No busca impresionar únicamente con batallas o destrucción masiva, sino con el peso psicológico de las decisiones tomadas en momentos críticos de la historia. Es una película que apuesta por la tensión contenida, por el drama humano y por la reflexión sobre el liderazgo en tiempos de crisis. La película El día de Bajo presión se presenta como un intenso drama histórico centrado en las horas más críticas previas a una gran operación militar. Más allá de las explosiones o del espectáculo visual típico del cine bélico moderno, esta producción apuesta por una tensión psicológica constante, construida a través de decisiones estratégicas, conflictos humanos y el peso emocional que recae sobre quienes deben actuar bajo una presión extrema. Inspirada en acontecimientos relacionados con el histórico desembarco aliado durante la Segunda Guerra Mundial, la cinta consigue mantener al espectador atrapado sin depender de giros exagerados ni de escenas innecesariamente grandilocuentes. Uno de los mayores aciertos de la película es su atmósfera. Desde los primeros minutos se percibe una sensación de urgencia silenciosa, relojes avanzando, mapas sobre mesas, conversaciones tensas y miradas cargadas de incertidumbre. La dirección entiende perfectamente que el miedo no siempre proviene del enemigo visible, sino de la duda. Cada decisión puede cambiar el destino de miles de personas, y ese concepto se convierte en el verdadero motor narrativo de la obra. Visualmente, la película utiliza tonos fríos, iluminación sobria y escenarios cerrados que transmiten claustrofobia emocional. Aunque la historia se desarrolla en un contexto militar de enorme escala, gran parte del relato se concentra en oficinas, centros de mando y espacios donde las palabras pesan más que las balas. Este enfoque le da un carácter más maduro y reflexivo, alejándose del espectáculo superficial para centrarse en la dimensión humana del conflicto. Las actuaciones resultan especialmente sólidas. El reparto logra transmitir cansancio, ansiedad y responsabilidad sin caer en exageraciones melodramáticas. Los personajes principales no son retratados como héroes perfectos, sino como individuos enfrentados a una situación límite. Esa humanidad hace que el público conecte rápidamente con ellos. Incluso los personajes secundarios aportan matices interesantes, mostrando distintas formas de reaccionar ante el miedo, la presión política y la incertidumbre militar. Otro aspecto destacable es el guión. La narrativa evita simplificar el contexto histórico y trata al espectador con inteligencia. No intenta convertir la historia en un simple enfrentamiento entre buenos y malos, sino que explora la complejidad de liderar durante tiempos de guerra. Hay diálogos cargados de tensión moral y momentos donde las decisiones estratégicas parecen más aterradoras que cualquier escena de combate. El ritmo puede parecer pausado para quienes buscan acción constante, pero precisamente esa calma contenida es la que fortalece la experiencia. La banda sonora también cumple un papel fundamental. En lugar de dominar las escenas, acompaña discretamente el ambiente de incertidumbre. Los silencios tienen tanta importancia como la música, y eso ayuda a reforzar la sensación de peligro inminente. En muchos momentos, el sonido del viento,
de los pasos o de las comunicaciones militares genera más tensión que una composición épica tradicional. A nivel temático, la película habla sobre liderazgo, sacrificio y responsabilidad. Plantea preguntas interesantes sobre el costo humano de las decisiones políticas y militares. ¿Cómo se carga con el peso de una elección que puede definir el destino de miles de personas? ¿Qué ocurre emocionalmente con quienes deben decidir bajo presión absoluta? Estas preguntas convierten la obra en algo más profundo que una simple película bélica. También resulta interesante cómo la historia muestra el choque entre la lógica militar y las emociones humanas. Los personajes deben actuar con precisión estratégica mientras enfrentan miedo, dudas y agotamiento psicológico. Esa dualidad le da autenticidad a la narrativa y evita que los protagonistas parezcan figuras inalcanzables. En términos cinematográficos, la producción demuestra un notable cuidado técnico. La fotografía es elegante y funcional, el montaje mantiene la tensión de manera constante y la dirección artística recrea con credibilidad el contexto histórico. No se trata de una película obsesionada con los efectos especiales, su verdadera fuerza está en la construcción del suspenso y en la sensación de que el tiempo se agota. Sin embargo, la película no es perfecta. Algunos espectadores podrían considerar que el ritmo es demasiado contenido y que faltan escenas de acción más impactantes. Quienes prefieran un cine bélico explosivo y acelerado quizá encuentren esta propuesta demasiado enfocada en el diálogo y la estrategia. Aún así, precisamente esa sobriedad es lo que le otorga personalidad propia dentro del género. Otro posible punto discutible es que ciertos personajes secundarios podrían haberse desarrollado más. Aunque las interpretaciones son convincentes, algunos conflictos personales quedan apenas insinuados. Esto no afecta gravemente la experiencia, pero sí deja la sensación de que ciertas historias tenían potencial para profundizarse más. En conjunto, El día D, Bajo presión ofrece una experiencia intensa, inteligente y emocionalmente absorbente. No busca impresionar únicamente con batallas o destrucción masiva, sino con el peso psicológico de las decisiones tomadas en momentos críticos de la historia. Es una película que apuesta por la tensión contenida, por el drama humano y por la reflexión sobre el liderazgo en tiempos de crisis.